Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Esta noche sin la conducción habitual y como desde hace más de 30 años del señor Mario Peña. Como ya lo había anticipado Mario, está viajando a Rusia en lo que va a ser una nueva emisión de Aries de un nuevo mundial, esta vez de Rusia 2018. Así que durante todo este tiempo que dura el mundial vamos a estar junto a Daniel Ábalos compartiendo cada jueves una mesa de actualidad política y social. Así es, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, mandar un fraternal saludo a todos los colegas periodistas. Estamos festejando nuestro día de este noble oficio de tratar de alumbrar en lo central algunos aspectos de la sociedad que o están oscuros muchas veces o no están muy claros en otras tantas. Y hablando de alumbrar, hoy vamos a hablar mucho de economía. Vamos a dedicar un bloque entero a hablar de economía con una figura que se ha candidateado ya para la gobernación, pero que hoy está invitado para hablar de esto, ¿no? Desde hace un mes el actor excluyente de la discusión política es el Fondo Monetario Internacional. En los próximos días se va a anunciar el acuerdo del fondo con el gobierno argentino y básicamente queremos saber, bueno, qué es lo que va a implicar ese acuerdo, no solamente para nuestro país, sino también, y hoy queremos hablar mucho de eso, en nuestra provincia. Y Javier David es un tipo indicado para hablar de esto, por dos razones al menos. Una, siendo muy joven, ya formaba parte del área de Hacienda de un gobierno de la provincia, en un periodo donde el Fondo Monetario también fue un actor excluyente. Estoy hablando del año 2000, 2001. Y ahora, un tipo ya mucho más adulto, con mucha más experiencia y seguramente también conocimiento, es protagonista del torbellino político nacional que es el Parlamento, la Cámara Baja Nacional, en donde se están discutiendo todas estas cosas. Y entonces queremos preguntarle a él, bueno, según su experiencia y según el pulso de los días en la cual él está involucrado, ¿qué impactos tendrá este acuerdo en la economía nacional, insisto, pero fundamentalmente en la salteña? Y no solamente el Fondo Monetario Internacional es tema, sino también la conflictividad social que se dio en estos días y que viene desde hace un tiempo y que justamente lo hace entrar al Fondo Monetario Internacional en escena. Y para esto vamos a traer a nuestra mesa a Jorge Guaymás, el secretario general de la CGT Filial Salta. También vamos a hablar con el referente del sector de la construcción. Hablamos de Rubén Aguilar, porque muchos dicen que si se desacelera la construcción es como el inicio del final, pueden decirlo algunos, y es lo que se vio en el 2001 cuando terminó en esa crisis de diciembre de ese año. Y también vamos a tener en nuestra mesa a Oscar Monzó, un dirigente de la corriente clasista y combativa, que en los últimos meses, no solamente en Plaza de Mayo, sino también aquí en Salta, han salido a reclamar por una emergencia social, que el gobierno realmente, tanto a nivel nacional como local, ponga la mirada en que la economía no solamente afecta con los tarifazos a las clases medias, sino que también las clases bajas le están pasando y muy mal. Así que bueno, esta es la propuesta para esta noche. Le pedimos unos minutitos y ya estamos sin con ustedes. Olvidarnos, sí. Romina, que tenemos la habitual columna de nuestro colega y amigo Alejandro Saravia, que nos deleita no solamente por su estilo así iracundo, podríamos decir en algunos casos, sino también por la profundidad de la idea que expone cada jueves en Cara a Cara. Así que un minutito, nos acomodamos y empezamos. Auspician este programa las siguientes empresas: Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Transporte Marcilese, AGI Construcciones. Ya estamos acá con nuestro primer invitado, lo habíamos anunciado, el diputado nacional Javier David. Habíamos anunciado también que la idea era, por un lado, tratar de apelar a su experiencia, a esos años jóvenes en donde ya era funcionario del área de finanzas, y dicen algunos que no estamos para nada cerca de lo que fue el 2001, pero que si no se corrige el rumbo, más o menos vamos para ahí. Entonces la primera pregunta, diputado, es la siguiente: ¿efectivamente vamos por ahí, tal como estamos? Y la segundita, según su experiencia,
¿Cómo va a afectar todo esto en la provincia, en la economía provincial? Mirá, creo que decirle a los argentinos vamos hacia el 2001 es una alarma muy grande, ¿no? El 2001 fue uno de los grandes fracasos argentinos, no solo desde el ámbito de la economía, sino desde el ámbito de la política. Creo que lo sufrimos muchísimo y hoy no están las mismas condiciones. Las crisis en los países que se han dado en muchos lugares del mundo, no todas tienen el mismo talle y la misma manera de llegar a esa crisis. Lo que sí está claro es que estamos en una situación delicada. Hoy el Banco Central de la Argentina tiene más de 50.000 millones de dólares, en esa época no tenía, tiene un stock de deuda inferior a lo que tenía en esa época, es decir, las condiciones macroeconómicas no son iguales. Ahora, sí estamos en una situación complicada y si el gobierno no hace las cosas que tiene que hacer, obviamente va a profundizar la crisis que estamos viviendo. Y ya yendo a la segunda pregunta y uniéndola, obviamente vamos a sufrir un parate económico. Ya estamos viendo que va a haber una inflación mucho más alta de la que estaba prevista, donde los precios que la gente común ve empiezan a subir a raíz de lo que fue la devaluación, y creo que va a haber un parate económico producto de el ajuste o el recorte que el gobierno va a imponer, sobre todo en el ámbito público. Doctor, entonces, ¿el FMI es necesario? Si usted hubiera tenido la decisión, ¿acudía o no al FMI? Porque muchos hablan o critican la decisión del gobierno nacional de acudir al FMI y después salen los del gobierno nacional diciendo que era la única opción. Entonces uno se queda ante esa disyuntiva de decir, ¿era la única opción o se podían hacer otras cosas? A mí no me gusta. No me gusta el FMI porque yo creo que el FMI se comportó muy mal con la Argentina en el año 2001. El FMI en el 2001 le prestó plata a la Argentina para que los inversores de afuera que tenían plata metida acá y que no la podían sacar, se la puedan llevar. Y una vez que los inversores se llevaron toda la plata, le dijo a la Argentina, lo siento mucho, arreglate solo. Entonces, yo creo que en ese momento, y más allá de que ahora el gobierno diga que es otro FMI, que es más bueno, que aprendió la lección, en el registro de nosotros, yo era muy joven en ese momento, quedó esa sensación de que no fue un organismo que colaboró con la Argentina. Después, el gobierno tenía, creo yo, otras alternativas. Hay que entender que llegamos a esta situación porque el gobierno se enamoró de lo electoral. El gobierno se dedicó a ganar la elección del 2017 y entonces postergó un montón de cosas que tenía que hacer que finalmente se le vinieron encima. A raíz de la situación macroeconómica internacional y a raíz de algunas cuestiones de acá, se le vino encima. Yo creo que había otros mecanismos, creo que hay otros sectores que podrían haber hecho un esfuerzo sin la necesidad de llegar a esta situación. Posiblemente entramos al FMI porque no se logró cortar la corrida cambiaria rápidamente, porque no se logró dar sensación de estabilidad a la economía argentina y esto terminó en la necesidad de tener este crédito del FMI que de alguna manera ponga cierta estabilidad por los próximos 2 años. Veremos si funciona, ¿no? Si algunos dicen, el FMI no es el mismo del 2001. Bueno, es una sentencia polémica. Es una cuestión de fe. Si yo miro hacia Europa y veo lo que pasó en Grecia hace poquitos años, siento de que el FMI es el mismo. Sí, porque el FMI es un club que presta plata. Y como presta plata, los socios del club tienen que asegurarse que aquel a que vos les prestaste pueda devolver la plata. Entonces, ¿qué hace? Va a un país al que le va a dar 30.000 millones como la Argentina o 35.000 millones como la Argentina y dice, bueno, ¿cómo me lo vas a pagar? Yo quiero saber cómo me lo vas a pagar. Y no solo cómo me lo vas a pagar al FMI, sino cómo además vas a seguir pagando la deuda que tomaste con un montón de personas que son los bonos y todo lo que la Argentina se endeudó en los últimos 2 años. Esto es lo que está cubriendo el FMI. Entonces, para eso lo que hace es exigirle a los gobiernos y a los países, bueno, achica tus gastos para tener claramente la plata necesaria para pagar tus deudas. No es que sean ni malos ni buenos en este sentido. Lo que hay que entender es que no son un club, no es una fundación de bien común que viene a ver cómo los argentinos salimos de la pobreza. No, es un club que presta plata y que va a buscar que esa plata se pague. Ahora, doctor, ¿no le parece a usted que la posición de la dirigencia es la misma que desde hace 15 años? Digo, si hace 15 años, en el 2001, se tuvo que acudir al FMI, que después tengamos, o sea, parece que se repitió la historia. Es como decir, vamos repitiendo error en error,
porque el FMI no es que viene solito, campante por la vida, diciendo aquí estoy, yo los voy a salvar. No, yo creo que sino que la dirigencia también de tiene acuerdo, su... pero yo creo que toda la dirigencia sabe que el FMI es, digamos, el último lugar donde ir a buscar plata. El tema es cuando te asustás. Digamos, vos comandás un país, hay un momento, o tu economía, si querés, para personalizarla. Claro, obviamente, hay un momento que el gobierno dijo, no estamos pudiendo pagar eso, la única manera es decirle a los mercados, decirle al conjunto de la economía, no se preocupen que voy a tener 35.000 millones de dólares, con lo cual mis reservas en vez de 50.000 van a ser 85.000, y le peleo al mundo con eso porque es una cantidad grande. Entonces, cuando el gobierno se asustó, lo primero que dijo fue, vamos al FMI. Hay otros gobiernos que por ahí logran no llegar a ese punto, se tienen más fe a sí mismos, logran cortar la corrida cambiaria con mucho mayor poder de decisión. Yo creo que el gobierno llegó a un momento donde vio que no podía encontrar la vuelta y dijo, bueno, recurramos a esta alternativa que ya la habían, como ellos mismos dicen, ya la venían evaluando de hace algunos meses, pero bueno, ante la situación de lo que pasó en 5 días en la Argentina, no nos olvidemos que se fueron 10.000 millones de dólares en una semana, que es un valor enorme para lo que es conseguir reservas en dólares para los argentinos. Entonces, creo que pasó eso, ¿no? Ahora, lo importante es ver hacia adelante que eso sirva. Te reitero, ya está, la decisión está tomada, lo importante es que esos 30.000 millones que van a engrosar un poco las reservas de los argentinos sirvan para que la Argentina salga adelante, para que nuestra producción tenga una manera de salir adelante, para que podamos crecer, para que podamos... si eso no sirve para eso y sirve para que los mismos especuladores se la lleven, no nos sirve de nada, ¿no? Ahora, yendo a Salta, usted bien decía, es un club que presta plata y dice, bueno, va a venir a monitorear cómo me la devolves. Ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, que se va a ajustar la obra pública. Sin duda. Eso le toca a la Nación y le toca a Salta y no va a afectar. Ahora el FMI también pide que, bueno, las provincias se comprometan con el gobierno central para hacer un acuerdo y poder dar solvencia. En ese acuerdo se incluye, digamos, bueno, el tema de los presupuestos. ¿Qué nos va a pedir el gobierno central a los gobiernos provinciales y específicamente al salteño con el tema presupuestario? ¿Dónde nos va a pedir que ajustemos? Hay dos tipos de transferencias que hace el gobierno nacional a las provincias. Las que son automáticas, las que nos corresponden a las provincias por ley, caso coparticipación o algunos fondos específicos, que yo creo que eso no se va a ver afectado. Después hay un montón de transferencias que son discrecionales, es decir, la Nación compra bancos para las escuelas y manda bancos o manda alimentos o manda computadoras o hace obras o hace capacitaciones. Bueno, yo creo que en toda esa parte discrecional va a haber un ajuste. Es decir, yo creo que en todas esas transferencias que son gestiones, que vamos... Pero ¿de cuánto dinero hablamos? Porque... Por ejemplo, el gobierno provincial dijo, nosotros no vamos a colaborar despidiendo gente. Bueno, es una decisión. Uno podría decir, bueno, capaz que el gobierno provincial ajusta con su propia obra pública. Para Salta puede ser un volumen importante. Si uno lo mide en el total nacional, capaz que no. No conozco. Hablamos de volumen, se habla de 200.000 millones. Es una cifra... Sí, la cifra grande del gobierno nacional, digamos, del presupuesto nacional, pero ese presupuesto nacional se hace en un lugar territorial, ¿no? Nosotros a veces hablamos del presupuesto nacional, pero se ejecuta o en Salta, o en Tucumán, o en Misiones, o en Capital Federal, o en la provincia de Buenos Aires, se ejecuta físicamente en algún lugar. Lo grande del gobierno nacional está en jubilaciones, está en todo lo que tiene que ver con AUH y todo lo que hace a planes sociales, y está obviamente en salarios de la Administración Nacional y en obra pública. Esos son los 4 componentes del gasto primario del gobierno nacional. Por eso el gobierno peleó tanto la rebaja de las jubilaciones de diciembre del año pasado, porque se ahorraron 100.000 millones solamente con el cambio de fórmula. Con el tema de la obra pública se pretende por lo menos entre 30 y 40.000 millones del presupuesto. Ahí están las cifras grandes. Después lo demás podemos remarla, tratar de achicar, como decimos, gastos. Pero ¿de dónde más se puede achicar? Si estamos al límite de lo ajustable, de lo achicable. Lo que hay que eliminar o por lo menos suspender son todo lo que son ayudas a los grandes sectores económicos. Es decir, el gobierno destina
lo que se llama subsidios económicos, porque están los subsidios sociales, que es de lo que habla todo el mundo, que hay planes, que no hay planes, que hay aguache, pero también hay subsidios económicos. Hay empresas a las que se le da plata, hay empresas a las que se la incentiva con dinero, hay impuestos que dejamos de percibir porque le dimos una promoción a una empresa. Creo que estos tienen que hacer el esfuerzo hoy, me parece que debe ir por ahí una parte importante. Y después hay que eliminar lo discrecional de la política. Aquí hay muchas cosas en este país, de este gobierno y de todos los anteriores del 83 para acá, que son discrecionales. ¿A quién le mando, no sé, un camión con muebles, como vimos en Salta el año pasado? Lo hacían gobiernos anteriores y lo sigue haciendo este. Es decir, me parece que esa parte no va más. En una Argentina en crisis no puede haber un gobierno con sus sectores políticos punteros dirigentes entregando discrecionalmente. No. Los que tienen derecho, jubilados, AUH, discapacitados, se los mantengamos y eso lo cumplamos. Después todo lo demás, en donde depende la cara del cliente, te doy un crédito, no te lo doy, te doy más plata o menos plata, eso me parece que es lo que habría que suspender primero. ¿Y usted cree que lo aceptarían? Porque digo, usted está apuntando a sectores que no están acostumbrados por ahí a dar un poquito más por el bien del país. Hablamos de los sectores empresarios, ¿eso no haría que de alguna forma se desacelere la inversión que ellos pudieran llegar a hacer? Porque con ese caballito de batalla llegó el gobierno, con la lluvia de inversiones, que eran... Estos 2 años le han dado suficiente, honestamente. Y no es, yo tengo una excelente relación con mucho sector empresarial, puedo hablar con todo. Me ha tocado en la función pública discutir, viene un empresario y le dice al Estado, necesito 100, vos como Estado decís no te puedo dar 100, te voy a dar 10. Bueno, eso forma parte de esta situación. Ahora, en estos 2 años, vamos a poner un ejemplo, se eliminaron retenciones. Bueno, fue un gran aliciente para el campo la eliminación de retención y se rebajó obviamente la de la soja. Bueno, quizás es momento para no entregar hoy plata extra en base a créditos o a otros diferimientos, hasta tanto no estabilicemos la situación del país, si ya tuvieron la rebaja de las retenciones. Entonces yo creo que no es que hay que pelearse, enojarse, nada, hay que sentarse a una mesa por cada uno de los sectores y acordar para que el presupuesto argentino no sufra mayores rebajas de las que ya tiene y hagamos pie en el que la está pasando muy mal, porque hay un montón de gente que la pasa muy mal. Entonces, que esa gente, que es como la discusión de tarifa, decir, bueno muchachos, aquel que no llega a fin de mes, lo ayudemos un poquito a ese, el otro, que tiene la espalda más ancha, puede esperar un año y medio hasta que la Argentina salga a flote. Yo creo que por ahí pasa. Ojalá la discusión del presupuesto y de las medidas que imponga el FMI sea una discusión razonable, ¿no? Usted, bueno, menciona algunas ideas, ¿no? Y obviamente hoy en día se escuchan muchas ideas. Me detengo solamente en la oposición y en general en el peronismo. A pesar de oírse muchas ideas, desde afuera queda la sensación de que el peronismo, la oposición, no tiene un programa político y económico. Sí, es probable que el peronismo en esta etapa de alguna manera de recambio y de debate permanente y de transición, como le llamamos, no haya esbozado una unidad de criterios sobre cuál es el programa económico y político de la Argentina para el futuro. Yo creo que así como le digo que al gobierno nacional lo agarró muy rápido y se asustó rápidamente, creo que el peronismo a nivel nacional pensaba que esto iba a llevarle un poco más de tiempo de tener que salir a la palestra y decir, bueno, esta es la opción que nosotros queremos. Se anticipó, creo que el peronismo pensaba que tenía tiempo por lo menos hasta fin de año y hasta principio del año que viene para empezar a mostrar a la sociedad cuál es la propuesta alternativa. Se adelantaron los tiempos, yo creo que hay que hacerlo y creo además que este debate que muchas veces se da a nivel personal, es decir, un legislador contra alguien de la oposición o un gobernador, ya hay que hacerlo en forma de sectores políticos y poder esbozar en forma de desafío un programa económico para la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo que el peronismo no lo tiene, más allá de que algunos dirigentes, como puede pasar con el propio gobernador de Salta o como otros gobernadores o legisladores, podamos ir y decir qué creemos de la Argentina, pero institucionalmente necesitamos eso, comparto plenamente. Una preocupación, si se quiere, casi personal. El otro día visitó la provincia el presidente de la Nación, dio una conferencia y, bueno, ponderó la importancia del turismo en Salta, obviamente lo agropecuario, y a mí me quedaba un gustito amargo. ¿En qué sentido? Bueno, todos queremos que al turismo le vaya bien, que lo agropecuario le vaya bien, además está claro.
Pero eso no es caer, y usted conoce de esto, en esa teoría económica de las ventajas comparativas, es decir, solamente aprovechamos aquello que esta región supuestamente tiene a montón, que es tierra y bellezas naturales a visitar, y nadie habla, y ahora ya se lo pregunto como potencial candidato a gobernador, nadie habla de cómo diversificamos la matriz productiva de esta provincia, para que no quedemos condenados a el campo y la peña folclórica solamente. Sí, hay que aprovechar todo lo que Salta ofrece. Siempre decimos que esta provincia tiene un montón de potencial, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar todo lo que se ofrece y a veces lo reducimos a turismo y sector agropecuario y nos olvidamos de otros sectores que también tienen mucho potencial. Pero además en esos mismos sectores hay mucho por crecer. En el sector agropecuario, miren, el otro día estábamos discutiendo con una asociación el tema de una nueva ley de semillas que tiene que ver con la diversificación que que te da la posibilidad de la elaboración genética y de la aplicación genética a la semilla. Y hablábamos de Salta, y tenemos muchísimo para crecer. Te diría que en algunos sectores estamos 30 años atrasados en materia de qué es lo que se puede hacer en estas tierras. Entonces, no solo se trata de los sectores y de identificar otros sectores, como obviamente nos pasa, por ejemplo, con la minería, nos pasa, digamos, sino también darle valor agregado a los sectores que tenemos, porque de nada nos sirve hacer solamente poroto y soja y esto, sino le damos también la posibilidad de poder hacer otros sectores. Y hoy, en materia de genética y de tecnología, si nosotros la aplicamos a nuestro sector productivo, tenemos para crecer muchísimo. Entonces, yo aspiro a que Salta pueda dar ese paso gigantesco hacia adelante, de que realmente podamos, entre todos, no quedarnos en esa actitud casi conservadora, de decir, esto es lo que tenemos y lo tenemos de por vida, digamos, y nos dedicamos a decir cuántos turistas vinieron, cuántos vuelos tenemos y cuántas hectáreas de producción tenemos. La aspiración sería el objetivo. Según usted, así muy cortito, ¿qué 2 o 3 movimientos clave deberíamos dar para cumplir esa aspiración? Yo creo que en Salta tenemos claramente que volver a invertir muchísimo en infraestructura para lograr tener la logística y la posibilidad de desarrollo que necesitamos tener. Yo, si vos me preguntás así rápidamente, me decís, Javier, ¿qué es lo que viene en Salta o qué es lo que uno que quiere ser candidato a gobernador en el 2019 aspira para lo que viene a Salta? Yo creo que Salta tiene que dar el paso grande del desarrollo. El desarrollo es la clave de lo que nosotros necesitamos de una vez por todas lograr en Salta. Ya está, se hicieron un montón de escuelas, ya está, se hicieron un montón de casas, ya está, se hicieron un montón de cosas en Salta en los últimos 20 años. Pero todavía no logramos dar el paso que permita que todo salteño tenga una calidad de vida razonable, que pueda tener laburo, que pueda educarse, que pueda ir a la universidad, que pueda tener la posibilidad de que su familia crezca. Creo que ese es el paso más grande que tenemos que dar en Salta. Lo aprovecho y me quedo con la última de este bloque, doctor. La próxima semana va a ser una semana bastante especial. Y yo quiero preguntarle si usted ya tiene decidido su voto. Usted dijo que estaba a favor de la vida, pero que respetaba las opiniones en torno al tema de la legalización del aborto. Y te agradezco que en esta noche me lo preguntes, porque mi teléfono tiene 100.000 mensajes de distintos sectores diciéndome una cosa o la otra. Mi posición es en contra del aborto, lo dije muchísimas veces, pero eso es una posición personal. Nosotros estamos tratando una ley. Lo que yo aspiro, y todavía tengo esa aspiración porque se están modificando por estas horas, es si podíamos llegar a alguna alternativa que también tome en cuenta una realidad, que es que existen abortos clandestinos y que hay mujeres que sufren y que mueren a raíz de abortos clandestinos. Lamentablemente, la discusión ha sido muy democrática y muy buena. Hasta ahora las posiciones son blanco-negro. Irreconciliables. Blanco-negro. Y no logramos, muchos de los que pensamos como yo, por ejemplo, lograr la despenalización, que no es lo mismo que la legalización. Es decir, yo creo que una mujer que sufre un aborto, que va y toma esa decisión, ya es una víctima. Entonces, que además le digamos que si le aplicamos el Código Penal y se lo tiramos por la cabeza y le damos 5 años de prisión o 4 años de prisión, es una locura en los tiempos de hoy. Entonces, esa discusión no la pudimos dar, es decir, hemos pasado a o aborto libre, gratuito, y que es una posición muchas veces razonable, porque yo entiendo esa posición, o aquel que dice, son asesinos los que están planteando esto. Yo creo que son dos posiciones irreconciliables. Vamos a seguir insistiendo hasta el martes a ver hasta dónde llegamos, y a los salteños y a todos esos que me llaman, que sepan que voy a votar con la convicción que tengo de
de hacer la mejor ley para los argentinos. Diputado Nacional, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias, muy amable. Ya volvemos. Buenas noches, saludos a todos los periodistas en su día. Ayer venía de San Lorenzo a Salta, y en la subida o bajada, según la dirección que uno lleve, en este caso la subida, porque venía de San Lorenzo a Salta, me llamó la atención, una cosa baladí, digamos, la cantidad de bolsitas de plástico que había en el cantero. El cantero que divide, la que transforma en una especie de bulevar, la subida o bajada de San Lorenzo. Entonces me puse a pensar, no sé por qué, invadió mi temperamento, me puse a pensar si los argentinos somos conscientes de nuestra decadencia. Hace como 15 años, por una jornada que se hicieron sobre derechos humanos en Costa Rica, fui a Costa Rica, un país de una clase media homogénea, país pulcro, prolijo, instruido, de una gran dignidad, pero no una dignidad, digamos, arrogante, no. Y a los ticos, como se les suele decir a los costarricenses, les gustaba hace tiempo, ahora yo creo que no les gusta tanto, que nos llamasen los argentinos de Centroamérica. Ayer lo escuchaba a Agustín Salvia, que es el del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Y Salvia hablaba de que en este momento volvió a incrementarse el índice de pobreza, volvimos al 26-27%, y hablaba de que en el año 1974 el índice de desempleo era del 4.7%. Ahora estamos en el cuarto de la población. Ayer también lo veía a Moyano cuando en un discurso decía que se iba a hacer un paro nacional a la brasilera. En Brasil los camioneros pararon durante 11 días, cuestión que insumió un costo a Brasil de 20.000 millones de dólares, y la paralización de 6 o 7 de los 27 estados que tiene. Bueno, ¿cuándo fue que se desarticuló Argentina? ¿Cuándo fue que aparece esta marginalidad? ¿Cuándo fue que aparece esta pobreza o desempleo estructural? Según Luis Alberto Romero, un historiador, y según la opinión de varios analistas y politicólogos, esto sucede en los 70, casualmente coincidiendo con el dato que brindaba Agustín Salvia. En los 70, la última dictadura militar, por vía de la tablita de Martínez de Oz, por vía de la plata dulce, por vía de la desnacionalización de nuestra economía, pero desnacionalización de las empresas nacionales, de las empresas privadas nacionales. A partir de los 70, nosotros, en cierta forma, nos quedamos sin actores económicos, salvo las empresas estatales. Pero ese trabajo de desarticularlas se iba a encargar Menem en la década del 90, con las privatizaciones y el incremento del endeudamiento nacional. Al privatizar se armó este ejército de desocupados. Al desnacionalizar nuestra economía se armó este ejército estructural de desempleo. Y arrastramos desde esa época sin poder solucionar esta cuestión. Yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, hace 50 años, exactamente, a fines de los 60, comienzos de los 70. Me recibí al comienzo de los 70. Es decir, cuando Buenos Aires seguía siendo
era considerada en ese momento una de las ciudades más seguras del mundo. Cuando los cines de la Valle eran impecables, cuando Florida era un vergel, Santa Fe, los sábados, que yo era estudiante, salía a caminar los sábados a la mañana, era un desfile de modelo. Corrientes era la calle, que nunca duerme, efectivamente, con todas las librerías toda la noche abiertas. Entonces, lo que yo me pregunto, volviendo ya al principio y para terminar, es si los argentinos somos conscientes de nuestra decadencia, si somos conscientes de lo que trae atrás esa decadencia, la mugre, lo que me llamó la atención en el cantero de la subida de San Lorenzo, la marginalidad, la desocupación, ejército permanente de desocupados. Yo creo que nuestra tarea conlleva necesariamente para poder salir de una épica que no se va a poder conjugar únicamente con un equilibrio fiscal. Se trata de decidirnos a reconstruir o a construir de nuevo, desde cero, un país. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Saravia. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con la siguiente mesa. La compu o una bici. O comprar la bici con la compu. Alcanzar lo que querés con los préstamos personales de Banco Macro. Cobrando tu sueldo en Banco Macro, accedes a tasas preferenciales. Macro, tu banco cerca, siempre. Para mayor información consulta en www.macro.com.ar. De sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical Group. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, y acá estamos, volvemos en este segundo bloque y con invitados muy pero muy importantes, porque estuvimos hablando al principio de el necesario ajuste que viene según el gobierno nacional, y cuando hay ajuste siempre hay variables de ajuste, y generalmente las variables privilegiadas, entre comillas, en estos casos son los sectores trabajadores y los sectores populares. Jorge Guaymás, líder de los camioneros en Salta, secretario general de la CGT, hace un par de días estuvo participando de un plenario a nivel nacional de la organización del movimiento obrero, sonaba un paro general para el próximo 14, había algunas disidencias, si era el 14 o el 27, pero pareciera que hoy eso se ha enfriado un poco. ¿Qué pasó, Guaymás? Bueno, la verdad que estamos un poco preocupados, pero acostumbrados con este gobierno. Vos decís, va a venir toda la situación, ya vino, para mí ya vino. El tema del paro, nosotros seguimos pensando igual. Dice que enaltece al hombre pensar siempre igual. Nosotros pensamos y seguimos pensando igual. Creemos que no se puede querer disimular una situación con un maquillaje muy sencillo, simple, ante una situación tan grave.
como la que estamos padeciendo. Yo no sé qué pensarán algunos dirigentes sindicales que están frente a la CGT. Yo lo he formulado, me he manifestado claramente como secretario general de la Regional Salta en esta reunión de todas las regionales del país o de la provincia de Buenos Aires, y dije clarito que si no nos dábamos cuenta ya el transcurso del tiempo de este gobierno, que había marcado claramente este gobierno la distancia con el movimiento obrero, que había marcado este gobierno el desprecio permanente, que había marcado este gobierno en donde vino prometiendo lo que nunca cumplió y haciendo todo lo contrario. Son muchos los ítems, pero es de público conocimiento, lo manifesté en varias oportunidades. Y fundamentalmente, ante todo eso, un gobierno que ha dejado de gobernar para todos y se ha dedicado a gobernar para un puñado de poderosos y para cumplir con un Fondo Monetario Internacional que también dijo que nunca iba a llegar y que llegó, que fue lo primero que hizo y que llegó para endeudarnos. Y entonces, es el gobierno que se ha elegido, y hoy me preguntaban, ¿pero usted quiere que se vaya? No, queremos que se corrija. Nunca podemos creer o querer que un gobierno se vaya. Queremos que se corrija, porque si no hay corrección, quiere decir que hay una torpeza, una incapacidad, y están, no tienen miramiento hacia la situación de la gente, sino que miran, vuelvo a insistir, solamente ante un sector. Y espero que los dirigentes sindicales lleven adelante lo que ese día han marcado todas las regionales. Tiene que haber paro y tiene que ser no después que empiece el Mundial, porque para nosotros no puede haber un Mundial que nos gusta tanto, con tanta alegría, si hay tanta tristeza, si tantos platos de comida faltan en una casa, si hay tanta gente desempleada, y si tenemos problemas como en este caso el azúcar, como en un ingenio, que tenemos más de 700 familias, prácticamente han perdido su trabajo, están tomando su terreno, digo, porque le están debiendo el 50% de indemnización a gente que tiene 20 años de trabajo y pacíficamente están ahí para esperar su producción. Y hoy una legisladora me decía, pero la culpa la tiene el gobierno provincial, y nosotros decimos, la culpa de lo que ha pasado no, lo que sí, la ausencia está clara. No tenemos un gobierno provincial que está atento a las problemáticas de la vivienda, de la construcción, del ingenio tabacal, del ingenio San Isidro. Entonces no está. Y más allá que sea un tema privado, es un tema donde hay 700 familias y toda una comunidad de Camposanto, del Bordo, de Güemes, en donde está afectada. Entonces hay una sola opción que ha planteado el movimiento obrero con mucha madurez. Nosotros queremos que exista una ley de expropiación. Entonces, tanto los legisladores, que muchos coinciden, y el gobernador, el gobierno de la provincia de Salta dijeron es imposible. Entonces nosotros le decimos, está bien, no aceptamos su posición, pero decimos, ¿y dónde está la proposición del gobierno provincial? Esto no, pero tenemos esta posibilidad. Entonces, estábamos a punto de un paro el día viernes, y hemos visto una gestión desde ayer hasta hoy, que todos sabemos que se están haciendo, y dijimos, no, con madurez, no, postergamos el paro, porque si no iban a decir que estamos entorpeciendo, y dijimos, vamos a saber esperar con los trabajadores. ¿Para qué? Para que en estas gestiones tenga un final feliz que sea a favor de los trabajadores de toda una sociedad, ¿no? Ahora, Rubén, ¿cuál es la real situación del sector de la construcción? Porque uno se hace una recorrida rápida. Avenida Belgrano, cantidad de edificios, puede ir también a Granbur, casas, caseríos que se están construyendo. Uno dice como que aún ve que la construcción está en movimiento. Ahora se espera como que la repercusión, luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como que baje o sea menor la actividad en el sector. A ver, el tema de la construcción lo podemos dividir en dos partes. Primero la actividad privada, que básicamente lo que ustedes me dicen, que aunque no lo vean está en una baja muy importante. Hay empresas que tenían 700 trabajadores, hoy tienen 300, entonces tenemos una baja muy importante. Respecto a la obra, digamos, de viviendas, bueno, es una desolación. La verdad, no están los barrios parados, alguna actividad que están haciendo, tenemos que andar por detrás como
inspeccionando, viendo, porque las empresas están tomando personal en negro. Nosotros hicimos la queja formal al IPB, dijimos que hay empresas que han despedido personal y aún el año pasado y aún no le han pagado, entonces nos vemos la obligación de, con el cuerpo digamos, de profesionales más los trabajadores, iniciar el juicio a las empresas y el Estado como solidario, porque no se aguanta más la situación. Mientras las provincias vecinas, llámese Jujuy, Santiago, Tucumán, tienen un elevado índice de aumento en la cantidad de trabajadores, nosotros tenemos un retroceso importante. Estamos 30% de ellos arriba y nosotros estamos 1% abajo, de acuerdo a las estadísticas que marca el IERIC. Eso nos da la pauta de que estamos en una grave situación. Pero así como lo menciona Aguilar, pareciera que es un problema de Salta específicamente y no de todo el país. Y en realidad uno observando, cuando el ministro Duhovne dice, bueno, vamos a recortar la obra pública, tiene la sensación uno de que no es un problema de Salta, es un problema del país. Sí, a ver, el tema de las viviendas yo le explico. Eso sucede porque la nación no está, digamos, no reconoce los mayores costos, ¿no? Ya no se dicen mayores costos, sino digamos, la diferencia que hay, obras la actualización de precios, digamos, una cosa sí, así. La redeterminación de precios. Las empresas están trabajando con valores de abril del 2016. Usted y todos sabemos todo el desastre, digamos, que fue la inflación, más las actualizaciones de los salarios y todo. Las empresas están cobrando hoy un 40% de lo que realmente tendrían que cobrar. Eso afecta muchísimo, no solo a las empresas, pero a los trabajadores los afecta de sobremanera, porque las empresas no están pagando como corresponde, hay muchísimos trabajadores desocupados. Respecto a lo que dicen del ajuste, yo creo que es un grave error de todos los gobiernos que lo hicieron. Detener la obra pública es un negocio para muchos y es un perjuicio para más gente todavía. ¿Por qué? Porque al parar la obra, esa obra para reiniciar cuesta más cara de lo que tendría que ser. Y al parar la obra y al ingresar una cantidad importante de trabajadores al plan de desocupados, digamos, a lo que el Estado tiene que pagar a los desocupados del Fondo de Desempleo, y yo no sé cuál es el negocio. Ahí, Monzón es un dirigente de la corriente clasista y combativa, y ahí Aguilar nos deja la pelota picando, ¿no? Porque la corriente clasista y combativa es un movimiento social básicamente conformado por personas que ya han sido expulsadas del mercado del trabajo y ahora, generan sus propias estrategias de supervivencia para seguir viviendo. Esto se denomina generalmente la economía popular y son los no sindicalizados, ¿no? Básicamente, los trabajadores no sindicalizados. Bueno, otros castigados de esta crisis, Monzón. Y efectivamente, como ustedes lo dicen, hoy el sector de los trabajadores ocupados, el sector de los trabajadores jubilados y pensionados, porque ellos fueron los que trabajaron toda la vida, y los precarizados que somos nosotros, somos los más castigados. ¿A quién recortó el primero el gobierno? Los 100.000 millones de pesos a los jubilados, ¿no? Va por las cosas que están diciendo acá los compañeros de la CGT, que es así, ¿no? Y efectivamente, hoy los precarizados, este gobierno, nosotros junto con Barrio de Pie y el CETEP, durante el 2016, nosotros hicimos una ley de emergencia social, donde salieron los famosos, acá yo quería aclarar que no son subsidios, sino son contraprestaciones. Ahí se aprobó el 14 de diciembre de 2016 y se promulgó en enero y empezó a andar todo el 2017 para generar puestos precarizados, vamos a aclararlo, 1 millón de puestos
de trabajo, con un salario de 4.770 pesos. Vos contraprestás, o en obra, vos te registran como todo. Y lo que va del año, si uno saca la cuenta, te tenían que haber dado 333.000 planes de eso. Lo que va del año lo recortaron. O sea, yo escuchaba el editorial, particularmente lo que decía vos, Daniel, efectivamente, es un gobierno que golpea centralmente a todos los sectores populares. Ahora esta cuestión de que el gobierno dice que como que el peso de toda la crisis lo está llevando el sector medio. ¿Por qué? Porque el sector alto le bajaron las retenciones o no tiene retenciones, y ellos hacen mucho hincapié en lo de la tarifa social. Entonces mitigan con eso algo que los sectores populares por ahí no podrían llegar, y dicen, bueno, los más castigados, los más golpeados están siendo, en este caso, los de la clase media. Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos al tema de las tarifas. Vos tenés el petróleo, estaba nacionalizado, la luz, el gas, y ahora miremos acá nomás, Bolivia. ¿Por qué Evo Morales nacionalizó los pozos petrolíferos y gasíferos? Y la economía, hoy Bolivia, ellos tienen el peso más alto que nosotros. Y enganchó todos esos problemas sociales. O sea que hay solución. Este gobierno, si vos lo mirás, vamos a agarrar lo de la luz. Marcelo Milding, que es socio de él, se quedó con todo lo que es la electricidad. Acá la tenemos en Güemes. Se están llevando fortuna. Salió una estadística antes de ayer en La Nación. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acá el compañero hablaba del problema de la vivienda. La obra faraónica que están haciendo en el Sarmiento, que es que el tren sea subterráneo, eso lo pueden haber resuelto con puentes, pero tienen un negocio inmobiliario, porque no es que están todo mal. ¿Por qué no hacen un plan de 1.000.000 de vivienda? Y vos reactivás todo eso que se dice. Eso se puede hacer, pero ellos eligen hacer otra cosa. ¿Se entiende? En tu pregunta, hoy el sector medio está muy, muy golpeado. Si vos ves entre la devaluación, entre las tarifas, ¿no? Es un gasto enorme que te llega. Nosotros tenemos compañeros que cobran 4.700 pesos, le vienen 1.800 pesos de luz. Y yo te puedo asegurar que tienen 2 foquitos, algunos ni heladera tienen, ¿se entiende? Ahora, hoy en día, lo que nos tenemos que poner de acuerdo, yo decía de lo que dijo Daniel, lo que es este gobierno, no es que está todo mal, acá son los que se la están llevando en pala. Si uno mira la semana pasada, el 23 de la semana pasada, de mayo, fue la movilización grandísima esa en relación al tarifazo. El 25 la CGT con todos los movimientos sociales, y ahora terminó la marcha federal convocada por los movimientos sociales, que empezó con 5 leyes y aglutinó todos los sectores. Acá en Salta y en todo el país, el campesinado pobre, digamos como dicen, la agricultura familiar, está destruida. Nosotros estuvimos otra vez ahí en la rotonda con los compañeros del INTA. Han echado, son mentiras que son punteros políticos, han echado a los técnicos, sí, a los técnicos, a los que le hacían los planes y los proyectos a todos esos agricultores. Fíjense acá lo que está pasando en los Valles Calchaquí. Entonces, y después hay un antecedente que es gravísimo, que ahora quieren meter a las Fuerzas Armadas a la seguridad interna. Y ayer lo dijo la Bullrich, que no se atrevan a hacer lo que hicieron los camioneros en Brasil, porque le bloquearon todo. ¿Cómo tomaron eso? ¿Cómo de quién viene? ¿Cómo lo podemos tomar? La verdad que lo tomamos así. Él recién manifestaba, mirá qué claridad, 1.000.000 de viviendas. ¿Cómo pretendemos que este gobierno va a llevar adelante una acción de obras públicas en donde totalmente social? ¿Por qué? Porque son
vivienda normalmente para los trabajadores, es llevar adelante una política habitacional, no la van a hacer. Después, construir vivienda significa muchísima mano de obra, no les interesa nuestra mano de obra porque ellos tienen otro negocio que lo marcaba, obras de otro tipo que les permitan que pocos ganen mucho y que exista menos mano de obra. Lamentablemente, este gobierno que permanentemente tiene una sintonía con el gobierno de la época de los militares. Mentir, algo quedará. Para ello, todo es negociado y mentir, descalificando y atacando a dirigentes para que la gente, a través de los medios que ellos pagan muy bien, Pauta, que donde las que las reciben, no se pone ninguno colorado por recibir, y todos lo saben de dónde, a quién me refiero, y los altos montos de Pauta, y son los que más atacan a dirigentes sindicales y gremios que están absolutamente independientes, constituidos, y que le dicen al gobierno, no vamos a firmar un 15%, porque hemos demostrado que la lógica y que lo coherente con la inflación que hay no es menos de un 27%. No es caprichoso la posición de un gremio, es realidad, ya que las propias cámaras empresariales que discuten con nosotros nos dicen, sí, es un 23 a un 26 lo que podríamos estar discutiendo, porque lo dice la propia inflación y la canasta familiar. Y ellos le dicen, le ponemos un tope y si no, olvídense de este gobierno. O sea, qué manera de apretar, habiendo sido los mayores, digamos, críticos del gobierno anterior, diciendo, señora presidenta, escuche a los trabajadores. Señora presidenta, el impuesto a la ganancia no puede pagar un trabajador. Señora presidenta, no hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Señora presidenta, los jubilados. Señora presidenta, la salud y la educación. Todo lo que dijeron, o sea, pensaron y dijeron, hicieron todo lo contrario. Es el gobierno. Si había un campeón del mundo, si hoy tenemos que elegir un campeón del mundo en la mentira, creo que Macri estaría en la página, en la contratapa y en una planilla al medio, digamos, post revista, por el mejor o por el mayor mentiroso en la historia. Para mí, en las últimas décadas, creo que le ha ganado a muchos que hemos criticado. A mí me preguntaron un día, yo creo que lo dije hablando con Mario, porque él hizo todo lo contrario en muchas cosas de lo que dijo en su promesa electoral. Y me decía, si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me vota nadie. Le copió, pero creo que le ganó por lejos, ¿no? Ahora, ¿no le parece a usted que la dirigencia política también tiene responsabilidad en todo lo que está pasando y sobre todo el peronismo ante la falta de inacción? Totalmente, esa es una mea culpa, una autocrítica y una reflexión. Yo lo escuché a Pablo y hablábamos con el compañero recién cuando le preguntaron a Pablo qué va a hacer, y hay que unir el peronismo, pero hay que unir con un objetivo. No nos amontonemos, nos unamos con un objetivo. Y le preguntaron a Pablo, y las expresidentas también, porque también tenemos que pensar que en muchos casos podemos sentirnos no tan agradables con gente al lado, pero con este gobierno nos tenemos que juntar, unir y buscar un objetivo realmente de justicia social, con equivocado o no volvamos a cometer el mismo error, pero que el pasado no nos condene, que el pasado nos fortalezca y que el pasado nos enseñe a saber qué objetivo en el futuro queremos, que no es otro que la dignidad y el trabajo, ¿no? Aguilar, en el caso de los trabajadores precarios, ¿no? Son mucho más combativos. En el 2001 prácticamente fueron los grandes protagonistas, junto con los sectores medios y demás. Por supuesto, no creo que esto tenga que ver con caprichos individuales, sino cuánto juega la presión del gobierno de decir, acepten bajas salariales, acepten no aumentos a cambio de mantener el empleo. ¿Cuán efectiva es esa especie de ultimátum a la hora de hablar con los sectores sindicalizados y que tienen un salario? Bueno, respecto a nuestro gremio, si bien es cierto, el año pasado también teníamos una pauta salarial ya que se acordó por paritaria, se dejó abierta la posibilidad de que si había una inflación superior a esa, se aplique y se pague. Y bueno, se aplicó y se pagó. O sea, nosotros no nos vamos a dejar presionar por el gobierno, sino por la realidad de la gente. La última, me quedo con Guaymás. ¿Retiró el apoyo para Urtubey? ¿Ya no lo quiere como presidente? Mire, si se presenta hoy Urtubey como presidente, ¿lo vota? No, ¿sabe por qué? Y no es que ha cambiado él.
porque cuando él se planteaba la posibilidad de ser candidato a presidente antes de esto, yo decía, cualquier salteño se debe sentir orgulloso de tener un candidato a presidente salteño. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que él lo ha marcado. Es evidente el problema de los argentinos en la construcción de casas. Y él marcó que en todos lados hay problemas, y vos lo dijiste, pero acá estamos -1, cuando en Tucumán, Santiago, otra provincia, 30 arriba de mano de obra. Quiere decir que estamos mal. Y lo peor que justamente ayer Moyano hizo una carta abierta, no sé si ustedes la vieron, sí, sí, en donde marca la situación de los trabajadores del ingenio. Y nosotros vemos, ¿será que Urtubey no está viendo lo que le está pasando a la gente de Salta? Bueno, así llegamos al final de este programa. Bueno, agradecer a la gente de Tabasco, ahí en Galería Margaref, local número 1. Y nosotros nos estaremos encontrando el próximo jueves a las 22 en Cablevisión. Ya con una conexión de Mario desde Moscú, contándonos cómo son los detalles de ese día que se inaugura el Mundial, precisamente. Bueno, así que nos encontramos el próximo jueves. Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Sí.